Bienvenidos a nuestra presentación sobre la representación del poder en el teatro palaciego de Juan de Encina y Gil Vicente. Prepárense para un viaje teatral de intriga y majestad. Bien, el segmento del día de hoy es gracias a 4 grandes expositoras de la literatura, quienes son Fanibel Montero, Aniluz Brito, Ariana Amparo y quien les habla, Nicauris Ramírez. La representación del poder en el teatro palaciego de Juan Encina y Gil Vicente ha sido examinada por Tobias Luker en el contexto del Siglo de Oro, donde Luker examina detalladamente la octava égloga de Encina, donde el pastor Mingo experimenta miedo al enfrentarse a sus amos, que son personas que le impugnan a él ese temor. Y aunque Encina no evidencia influencias directas de los poemas antiguos con el nombre de égloga, su capacidad para adaptar el habla rústica en sus obras es notable. Una égloga, que es algo que vamos a estar mencionando mucho a lo largo de esa exposición y considero oportuno saber su concepto, es un tipo de poema pastoril, que retrata escenas de la vida rural. A menudo es protagonizada por pastores que discuten sobre temas de amor y naturaleza, y esto surgió en la grecolatina y su desarrollo fue durante el Renacimiento. En este análisis se estableció una comparación con el poema de Fray Índigo de Mendoza. Estas obras teatrales reflejan las tensiones y jerarquías sociales de la época, proporcionan también una visión renovadora de la dinámica de autoridad en el contexto literario e histórico. El teatro palaciego fue un género teatral que se desarrolló durante el Renacimiento en la península ibérica, particularmente en España y Portugal. Se caracteriza por ser presentado en las cortes reales y palacios de la nobleza y aborda temas de interés para la aristocracia de la época. Este teatro solía combinar elementos de comedia con el drama para incluir música y baile. Ahora sí podemos saber también quiénes son esos dos autores que estamos mencionando, Juan de Encina y Gil Vicente. Juan de Encina fue un destacado poeta y músico español del siglo XV. Es conocido por sus obras pastoril y lírica, las cuales a menudo aborda temas relacionados con la naturaleza humana y la sociedad de su tiempo. En sus obras como La octava égloga, Encina examina las tensiones entre los distintos estratos sociales y cómo estos afectan las relaciones del poder. Mientras que Gil Vicente es un renombrado dramaturgo portugués del siglo XVI, es conocido por su versatilidad y agudeza satírica. Sus obras teatrales, que van desde la farsa hasta la tragedia, ofrecen una mirada crítica y humorística en la sociedad de su época, incluyendo la estructura del poder y las jerarquías sociales. Ambos dramaturgos exploran la complejidad del poder político y social de su época y a través de sus obras teatrales, las cuales eran representadas ante la aristocracia y la realeza. La égloga Gil trata de la historia de un escudero al servicio de los duques de Alba, quienes eran los amos de Encina, y por amor a una pastora llamada Pascuala, Gil decide convertirse en pastor y regresar a la residencia donde había vivido. Sin embargo, no lo hace solo, sino que va en compañía de 2 personas más, de otros pastores, Mingo y su esposa Manga, los cuales van y se acercan al palacio. Mingo, que es el alter del ego de Encina, tenía tanto miedo, pero tanto miedo, que no se atrevía a entrar al edificio, y lo hizo solo después de que Gil lo reprendió varias veces. Entonces, cuando logran entrar al palacio, finalmente entran y le entregan a la duquesa una compilación de todas sus obras poéticas. Y después de teatro de sumisión, las pastoras, que eran sus esposas, Pascuala y Minga, entran también a la sala, cantan y bailan con sus maridos. Gil logra convencer a Mingo y a su esposa de cambiar su vida pastoril por la vida cortesana. Esta pieza concluye con un villancico que exalta la fuerza del amor, capaz de vencer la rudeza de la gente inculta. Entonces, dentro de los aspectos importantes que podemos resaltar de esta obra está la diferencia social
donde Encina se disfraza de pastor humilde y rústico para subrayar la diferencia que los separa de sus amos, el cual más adelante lo vamos a ver a través de la realización de una obra o la dramatización de dicha obra. Está el miedo de Mingo, que era un miedo excesivo y está como un tema central también en la obra y puede interpretarse como la representación del miedo que sentía Encina ante sus señores. Y el cambio de vida. La obra representa un cambio de vida desde lo que es la simplicidad de la vida pastoral hasta la ostentación de la corte. Ah, Mingo, queda hacia atrás. Pasa, pasa, acá adelante. A otra que no se espante, como tú, tu primo Bras. Asmo que tu pavor haz. Entra, no estés rebellado. Tome a Dios que estoy asmado. No me mandes a entrar más. En finges de esforcejudo a donde no es menester. Después, donde lo haces ser y tornaste mudo. Entra, melenudo, si quieres que no riñamos. Déjeme ver ante mis amos. Me perturbo y me desnudo. ¿De qué te perturbas? Di, si nunca medré tu greña. Digote que de vergüenza estoy ajeno de mí. Que estás ajeno de ti. Torna, torna en ti, Dios praga, y pues espacio nos vaga, deshacémonos aquí. Entre, acuesta buena gente, nos pasajemos un rato, que allá queda en el hato Pascuala y Menga y Oriente. Yo te juro sancrimente que no sé qué me hacer. Tomar gazajo y bracel como buen zagal valiente. Mucho abras, ir hermano, en derecho de tu dedo. Si estuvieses mi miedo, no entrarías tan ufano. Entra ya, daca la mano. Espera santiguarme, porque San Julián me dé buena estrena este verano. Anda ya, que sí dará, que apero llevas ya de ello. Así espero en Dios de bello. Entra, entra, acaba ya. Ora Gil, Sus, anda ya. Vamos, que en nombre de Dios, que en entrar ambos a dos algún esfuerzo me da. Mingo no se alargue en explicaciones sobre las causas de sus miedos. Lo único que dice al efecto son los siguientes versos. Mas tengo mucho temor de caer en muy gran falta. Que Señor anca tan alta requiere muy gran valor. Hola, soy Annie y voy a hacer un análisis de la representación del poder en el teatro palesiano, desde la página 5 hasta las 10. Bueno, en el teatro palesiano, en la página 5, lo primero que se da es una conversación entre dos amigos, Mingo y Palesiago. Estos, al encontrarse con un ángel, muestran una manera de reacción. Cada uno muestra una reacción distinta. Entonces, ahora voy a leer un fragmento del diálogo de Juan. Juan dice, tú eres hi de Pascual, el de huerte corazón. Torna, torna, tizagai, sé que no nos hará mal, tan andonado garcón. Bien, esto es, al inicio Juan le está explicando a su querido amigo Mingo de que al aparecerse el ángel no les hará daño, sino que Juan muestra confianza y seguridad y certeza de que acercándose al ángel van a poder adquirir lo que ellos están buscando sin tener daño alguno. Ahora voy a leer la parte de Mingo, lo que Mingo le respondió a Juan. Mingo dice, para San Hedro te digo, ¿qué puedes asmar de tanto? Que si no fueses mi amigo, allá no hueses contigo. Según que tengo el espanto, que hoy a pocos estaba, de caer muerto en el suelo, quedando el hombre que volaba. Oíste como cantaba, quiera Dios este mocuelo. Mingo muestra una manera de temor, porque él está viendo algo que él creía que nunca vería. Entonces, mientras Juan se muestra con seguridad y certeza, Mingo se muestra atemorizado y con miedo. Mingo también muestra y le dice a Juan que casi se desmaya del susto al ver semejante magnitud
ante ellos y que tuvo que depender de su amigo para poder mantenerse en pie. Entre el análisis de Vitacristi, de Fray Mendoza y de Íñigo, se da que Juan muestra más seguridad, más certeza ante lo magnífico que es Jesús. Y en el análisis del lenguaje de Mingo muestra más temor y sublimación ante Jesús. Desde otro aspecto, voy a continuar con lo que es el análisis de la página 6. Aquí se da lo que es una comparación entre la Vida Christi de Fray Íñigo de Mendoza y la Égloga Octava de Juan de Encinas, enfocándose en cómo los personajes, en cómo aquellos pastores ven el miedo cada uno desde enfoques distintos. Aquí vamos a introducir dentro del análisis lo que es el uso de la divinidad en el discurso. Mendoza utiliza la figura de Cristo como algo solemne, resaltando la divinidad del lenguaje y haciendo énfasis en cómo cada personaje define y describe este. No obstante, en Encina hay más intento de elevar lo que son los duques divinos y alcanzar y hacer énfasis más en el miedo de Mendoza y de Mingo. Por otro ámbito, se da lo que es la evaluación de los ecos de Vitacristi. En Encina, el texto sugiere que Encina intente aproximar a los duques de Alba al ámbito divino. No obstante, este intento no tuvo muy buen resultado, ya que cada personaje pudo reaccionar de una manera distinta. Ya para concluir lo que fue el análisis de la página 6, la mendrosía de Mingo y de Mendoza es un elemento clave para subrayar la presencia divina del esplendor asociado a Jesús y al ángel, una característica predominante en lo que es la obra de Encina. Ahora voy a continuar con el análisis de la página 7. Este no es tan exhaustivo ya que es la continuación de la página 6. Aquí subraya cómo Mendoza emplea lo que es el símbolo cultural para resaltar la divinidad de Dios. No obstante, el otro autor lo que hace es que Encina, que es el otro autor, lo que hace es que trae la divinidad más a lo terrenal. Mendoza lo exalta y se queda como en lo superficial, mientras el otro autor lo que hace es que nos muestra cómo Jesús y cómo la sublime gracia de Jesús actúa en la vida de estos pastores y en lo que estaba aconteciendo en ese instante. En el análisis de la página 8, empieza con una palabra que es chapados. Chapados significa o significaba en ese entonces ser noble y de buen corazón. Ese es nuestro primer análisis. Ahora vamos a continuar con el análisis del contexto histórico y literario. La comparación de los duques del Alba y Dios en la Edad Media resalta lo que es una jerarquía de luminosidad y excelencia. Dios ocupaba el lugar más alto y excelente, mientras que los duques tenían puestos inferiores. Esto se daba mucho en lo que era el Renacimiento y la nobleza. Desde otro ámbito, voy a hacer un análisis a lo que es la página 9. Aquí la cita analiza lo que es la representación del poder en el teatro palesiano y la figura del pastor en las obras de Vicente y Encina. Dentro del análisis se da lo que es la caracterización del pastor Vicente. Aquí se da lo que es la fuerza de personalidad o personificación. El pastor Vicente de Mingo se distingue por su fuerza y por su personalidad, de que el miedo y la manera en la que éste sirve. Esto le otorga lo que es una característica natural. Desde otro aspecto se da lo que es la rusticidad. Aquí asegura lo que es un contraste con la sofisticación y el poder de la casa real. Por otro lado, tenemos lo que es el contraste de Encina. Ausencia del miedo y súbdito. Vicente no utiliza el miedo, Vicente es el autor, no utiliza el miedo para resaltar la dignidad de la casa real de la Reina María. En cambio, se enfoca en el asombro
y en el ingenio de los pastores y en cómo estos enfrentan lo que es la aparición del ángel. Para concluir con el último análisis de la página 10, en este pasaje cita lo que es cómo Vicente ve más allá de simplemente los versos y también ensina. Aquí se da lo que es la reescritura y el enriquecimiento. Para desglosar esto, Vicente amplifica lo que es la exclamación de Menga, recurriendo a una égloga latina, lo que añade una capa de profundidad literaria. Esto ayuda a que el lector pueda ver y enfocarse y profundizar más en esta égloga desde una manera más significativa. Desde otro ámbito también se da lo que es la influencia de Capurnio. En la séptima égloga de Capurnio se da lo que es una égloga que describe su asombro al ver un edificio brillante en Roma, una figura divina que es una representación del emperador. Ya para concluir, se da lo que es una comparación con Encina. Encina tradujo y se inspiró en las églogas de Virgilio, pero no explotó ciertos versos de la tradición, sino que éste se enfocó más en sus representaciones. En cambio, Vicente lo que hace es que incorpora directamente un poema latino y lo enriquece con referencias clásicas, elevando así el nivel de intertextualidad. Bien, hasta aquí ha sido este análisis. En las coplas de Mingo Reburgo existen algunos elementos literarios y simbólicos, entre ellos están la alegoría y personificación. Esto se debe a que Gil, en el conversatorio que tiene con Mingo, simboliza a un profeta o adivino, mientras Mingo representa al pueblo, por eso se ve siempre a Mingo quejándose o mostrando miedo. La sátira, en tono sátiro para criticar la sociedad y la moral de la época, haciendo uso de la ironía y la burla. También están las 4 virtudes cardinales, que son justicia, fortaleza, prudencia y temperancia, que es la templanza, representadas por 4 perras guardianas del ganado que tenían, ya que ellos eran pastores. Entonces, estas perras guardianas han estado débiles y permiten que los lobos dañen el rebaño. También están las 3 virtudes teologales, que son fe, esperanza y caridad, que el pueblo ha perdido, y por eso es el miedo, ya que se ha perdido la justicia y el pueblo también ha perdido la fe. Entonces ahí empieza el miedo, ese miedo que se da hacia las destrucciones que se van a presentar, a los desastres, la guerra y demás, que Gil le dice a Mingo, que incluso le dice que ore, ya que lo que le espera al pueblo no es nada bueno. Existe una especie de relación entre 2 obras del teatro palaciego, y son coplas de Mingo Reburgo y las coplas de Vita Christi. Primeramente, estas 2 obras son del género pastoril. Estas obras tratan temas religiosos, entre ellos la vida de Cristo desde su nacimiento hasta su muerte, la fe cristiana, las enseñanzas religiosas y morales que se prestaban para la época. También existe una especie de reflexión sobre la vida, en la que se preguntan por qué suceden las cosas y cómo pueden evitarlas, ya que se entiende que debido a los pecados y la falta de fe del pueblo es que se dan las destrucciones y las guerras. Es decir, estas 2 obras siempre están guiadas hacia los principios cristianos. También existe una especie de paralelismo entre ambas obras. En Mingo Reburgo tenemos a Gil, el que se presta como aconsejante, profeta, divino y demás. Y en Coplas de Vita Christi tenemos a Juan, que es muy semejante el personaje. Entonces también hay un personaje en ambas obras que es el medroso, Mingo, el que siempre tiene miedo de las situaciones que se están presentando en la época. Y en ambas obras este personaje se llama Mingo. Entonces la relación de estas no solamente se estrecha hacia sus temas, sino también incluso
con su personaje principal, el medroso.